Habíamos visto compuertas lógicas y había quedado un ejercicio que les había dicho que lo intenten en su casa, ¿no es cierto? ¿Me ayudan? ¿Cuál era? Perdón, dije. No le escuché. Había quedado un ejercicio había quedado para que ustedes lo realizaran en su casa, ¿o no? Ahí. ¿Quedó un ejercicio pendiente para que ustedes revisaran en su casa? No, y quedamos en la representación equivalente de compuertas. Vamos a hacer sistemas digitales. Sistemas digitales, ¿ya? Y vamos a hacer ejemplos. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la siguiente función. F es igual a B, C más A negado B, C más A, B, C negado. Más A, B, C. Y todo esto negado. ¿Ya? A ver, una cuestión. Yo puedo trabajar y aplicar Morgan, ¿no es cierto? Y trabajar con postulados y con leyes de álgebra binaria y trabajar esto, ¿no es cierto? Pero yo también puedo representar esto directamente con circuitos, con compuertas lógicas, ¿ya? Entonces, miren lo que va a pasar. Yo voy a tener prácticamente, tres variables, ¿no es cierto? Y voy a representar todo esto con compuertas lógicas de dos entradas. Entonces, por ejemplo, A y B están multiplicando, ¿no es cierto? Miren, este es A, B y C. Entonces, A y B están multiplicando, pero tengo una singularidad y es que B es negada. Por lo tanto, a B aumento un circulito. ¿Ya? Entonces tengo A por B y aquí, ¿no es cierto? Aquí yo tengo, a mi salida tendré A por B negado, ¿verdad? A por B negado. Y si yo cojo y hago esto, miren lo que yo tengo. Acá tengo A por B negado por C. Si se dan cuenta, entonces ya tengo esta de aquí. Entonces, vamos a hacer esta de acá. Ahora, esta de acá, voy a coger desde aquí, desde este punto, ¿no es cierto? Hago un puente, hago otro puente, y voy a, ¿no es cierto? A negado por B sin negar. Entonces vengo aquí, por B sin negar. Y aquí tengo lo siguiente. A por B. A negado por B. ¿No es cierto? Tengo esta parte de aquí. Me falta el C negado. Miren de dónde voy a sacar. Voy a coger, aquí hay un C. Por lo tanto, voy a coger y el C va negado. Entonces, a mi salida, lo que yo tengo es A negado por B y por C negado. Entonces ya tengo la segunda, ¿no? Ahora miren, voy con la
con este de acá, ¿no es cierto? Y ese es A por B negado. Miren, esta A por B negado, ¿no es cierto? Yo la puedo representar desde aquí. Aquí tengo una A, ¿no es cierto? Esta, si ven, si se dan cuenta que aquí hay una A, entonces vengo por aquí. Tengo una A y tengo una B. Entonces, A por B negado. Entonces, perdón, aquí la B viene de... Sí está bien, no, la B está aquí. A mi salida, tengo A por B negado. A por B negado. Y me falta un C negado. Entonces, aquí tengo un C. Puedo coger desde aquí. Un A por B y por C negado, ¿no? Entonces, el C va negado. Y a mi salida, yo voy a tener A por B negado por C negado. ¿Se dan cuenta que ya tengo A por B negado por C negado? Ahora me falta A negado por B negado por C negado, ¿ya? Entonces sigo bajando y aquí tengo A negado, negado, ¿no es cierto? Por C, que aquí tengo una C, por C negado, ¿no? Entonces miren lo que tengo. Aquí tengo A negado por B negado. Y acá tengo en cambio A negado por B negado por C negado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tengo? Suma de todos, ¿no? Miren, suma de todos. Como solo tengo compuertas de 2 entradas, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esta con esta, ¿no es cierto? Y voy a sumar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo la suma de estos dos, ¿no? Es decir, aquí tengo A, B negado, C, más A negado, B, C negado. ¿Ya? Y voy a sumar estos dos de acá. Y acá tengo A, B, C negado, B negado, C negado, más A negado, B negado, C negado. A negado, B negado, C negado. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta? Sumar, ¿no es cierto? Sumar estos dos. Es decir, este suma suma. ¿Y qué es lo que me va a quedar al final? Me va a quedar todo esto, ¿no es cierto? Que ya no lo voy a anotar por falta de espacio, pero aquí lo que me va a quedar es todo esto. Pero
Falta algo. ¿Quién me dice qué falta aquí para que sea igualito acá? La negación G. Muy bien, la negación. Entonces, miren, toda esta negación de aquí, toda esta negación de aquí se representa aquí al final. ¿No es cierto? Y ya está. Entonces, ¿qué tengo aquí al final? Tengo esto, ¿no es cierto? Tengo A, B, negado C, más A, negado B, C, negado, más A, B, negado, C, negado, más A, negado, B, negado, C, negado, ¿no es cierto? Y todo esto, al final, está negado. Y esto es F. Mi función representada con puertas lógicas, ¿no es cierto? Bien, ¿está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Esto es una AND, 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 AND. Esta es una OR, OR, y esta es una OR. ¿Ya? ¿Sí está claro? Voy a sentarme por aquí. ¿Está comprendido? Ilves, Calva, Carrera, Lucas, Obregón. ¿Sí está comprendido? ¿Está claro? Ah, si se lo simplifica al circuito, se utilizaría menos compuertas. Puertas. Sí. Ujú. Si quisiera simplificar, trabajar con álgebra binaria desde arriba, ¿no es cierto? Podríamos trabajar con menos compuertas. Pero ese no es el caso, porque vamos a aprender a simplificar de otra manera. Sin embargo, ya aprendimos cómo hacerlo, ¿no? Podríamos simplificar y después representar con puertas lógicas. De hecho, bueno, copien este ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio en el que vamos primero a simplificar y después a representar, ¿ya? Ya. Me avisan cuando ya hayan copiado, ¿ya? Para borrar. O si no están copiando, no importa, después tienen el video para revisar, lo cual es muy bueno. Y puedo ya borrar y seguir con la clase. Inge, ¿cómo le paso el video a usted después ya que esté listo? Por mail. Ah, ya, listo, listo, Inge. Por mail, ajá, o también por WeTransfer. Es otra aplicación bastante buena y fácil, ¿no? De usar. Bien, ¿puedo borrar? Puertas sí. Listo. ¿Alguien más que me diga? Si alguien más dice sí, borro. Sí, bórrale nomás ya. ¿Seguro, Le tomé una, Giovanito?
Ya, listo, Sí, vamos a borrar. ya le tomé una foto. Listo, igual después les paso el video. Bueno, ya el video lo voy a subir tal cual como está en YouTube, ¿ya? Tal cual como está lo subo a YouTube. Listo. Por cierto, una sugerencia, los videos que suba a YouTube, ustedes pueden poner en 1.5 de velocidad de reproducción y lo hacen un poco más rápido, ¿no? Se reproducen un poco más rápido y no se demoran mucho revisando la clase. Bien, F es igual a más B más C más D. Todo esto está negado. Más A más B más C más D. Ya, Negado y todo esto negado. ¿Ya? Más AB que multiplica a C negado más D. Todo esto está negado. Y todo esto está negado. ¿Ya? Listo. Antes de poder graficar, vamos a aplicar álgebra binaria para simplificar esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que no puedo hacer ninguna operación de esto con esto ni esto porque tengo una negación en cada paréntesis. Entonces, con Morgan voy a destruir esas negaciones. Entonces me vengo acá. F es igual, ¿no es cierto? Al aplicar Morgan sobre esto, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar A negado, B negado, C negado, D negado. ¿No es cierto? En vez de la suma está una multiplicación y todos están negados individualmente. Inge, ¿Sí? Inge, solo para confirmar una duda. No puedo hacer nada mientras tengan negados independientes, ¿verdad? Pero como tengo una negada general, esa sí la puedo mantener hasta el último en ejercicio. Exactamente, sí. Sí, correcto. Así es. Ah, ya listo, Inge. Ya, hay otra forma que ahorita Efraín se está dando cuenta, o tal vez lo vieron anteriormente, y es que puedo aplicar Morgan a todo esto rompiendo esta negación general, que también es válido, ¿no? También es válido, también se puede hacer. Sin embargo, bueno, ya empecé. A la próxima lo hacemos, me hacen acuerdo para hacerlo de la otra forma. Entonces acá me va a quedar lo mismo, ¿no? A negado por B por C por D. Y todo esto negado, 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 negado y cierro paréntesis. Más, me va a quedar AB negado, ¿no es cierto? Más, aquí me queda más, paréntesis, C negado más D negado, negado esto, así, ¿no es cierto? Sí, 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 ¿se entendió? Cogí AB, es como que cogiera esto, ¿no? Es como que cogiera dos paréntesis, este paréntesis que es AB, entonces AB, que está aquí entre paréntesis, negado, ¿no es cierto? Y el paréntesis de acá, ¿no es cierto? C negado más D negado, también paréntesis. Y aquí, en vez de un por, cambio por más. Pero a esto se le tiene que añadir que todo esto está negado. ¿Ya? Entonces, voy a soltarme una línea para... Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A negado, B negado, C negado, D negado, más A, B negado, C negado, D negado, ¿no es cierto? Más, aquí rompiendo esto me va a quedar más A negado, más B negado, ¿no es cierto? Más, rompiendo esto me va a quedar C, doble negación, por D negado. Doble negación es como no tener negación, ¿no? Bien,
Si ustedes se dan cuenta, voy a agrupar estos dos términos, los dos primeros. Voy a agrupar los dos primeros términos porque se repiten estos tres, B, C, D, todos negados, ¿no? Entonces, saco factor común. Aquí me falta la negación arriba. Saco factor común. B negado, C negado, D negado. Abro paréntesis, me queda A negado más A sin negar. ¿No es cierto? Lo de acá copio igual. Más A negado más B negado más C por D negado. ¿Listo? ¿A qué es igual esto? Aquí esto es todo negado. ¿A qué es igual esto? A negado más A. Ilben Simpson, ¿a qué es igual esto? A negado más A. Es igual a 1 y... Muy bien, es igual a 1. Entonces, esto vale 1, ¿no es cierto? Y miren, me va a quedar lo siguiente. Me va a saltar una línea más abajo. Esto es igual a B negado, C negado, D negado, ¿no es cierto? Más A negado, más B negado, más C por D negado. Ahora voy a agrupar estos dos. Voy a agrupar, perdón, aquí me falta todo negado. Voy a agrupar este término de aquí con esta B de aquí. Es decir, voy a sacar factor común, el B negado. Entonces me va a quedar lo siguiente. F es igual a B negado, factor común, ¿no es cierto? Aquí me queda C negado, D negado, más, ¿cuánto es factor común de este término si saco B negado? 1. 1, ¿no es cierto? Muy bien, 1. 1 más A negado más C por D negado. Y todo esto negado. ¿No es cierto? Todo eso negado. Ahora, ¿a qué es igual? ¿Se me fueron o...? Aquí, Giovanni Calva, ¿a qué Sí. es igual ese término, este paréntesis? ¿A qué es igual? Ese es igual a... Se fue la pantalla. ¿Igual esto? Mm, Recuerden lo siguiente, ¿no? Todo número, A la perdón, unidad. toda variable sumada a un 1 es igual a 1, ¿no es cierto? A la unidad. Muy bien. Entonces, este paréntesis de aquí es igual a 1, ¿ya? Es igual a 1. Entonces, miren qué me queda. Me va a saltar igual. Me queda F es igual a B negado, ¿no es cierto? Por 1 me queda B negado, más A negado, más C por D negado. ¿Ya? Y todo esto negado. Así. Ahora voy a romper Morgan. Voy a romper la negación con Morgan, ¿no es cierto? Y me va a quedar lo siguiente. B negado por A negado por, abro paréntesis, C por D negado, ¿no es cierto? Y esto negado individualmente, así. Entonces, doble negación es igual a la misma variable sin negar, es decir, me queda A por B, ¿no es cierto? Y aquí abro paréntesis y voy a aplicar Morgan. Entonces, al aplicar Morgan, me queda C negado más D doble negación. Entonces, F es igual a B que multiplica a C negado más D. ¿Ya? C negado más D.
¿Listo? Entonces, copien hasta ahí para borrar y volver a hacer aquí la representación de este circuito. F es igual a B por C negado más D. Aquí voy a poner una variante de esto y es que yo puedo multiplicar esto, ¿no? A, B, C negado más A, B, D. ¿No es cierto? Ya. Vamos a ver. Voy a borrar todo ahora sí. Primero voy a representar esta de aquí. ¿Ya? Esta de ahí voy a representar primero. Entonces, miren, tengo aquí A, tengo mi variable, ¿no es cierto? Mi A, tengo B, ¿no es cierto? Y esto está multiplicando. Entonces, a mi salida tengo A, AB. ¿Ya? Acá tengo C. Y acá tengo D. Y esto está sumando, pero C está negada. Entonces aquí tengo C negada más D. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, AB multiplica a todo esto, a C por D. Entonces, aquí hay una multiplicación, es decir, hay una AND. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? La multiplicación de esto por esto. Es decir, tengo AB que multiplica a C negado más D. ¿Ya? Esa es mi salida. Aquí yo tengo una AND, tengo una OR, tengo una AND, ¿no es cierto? Listo. Esa es la una manera. Ahora, la otra manera es representar esto de acá. Y eso va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Si yo tengo solo compuertas de dos entradas, ¿no es cierto? Es decir, tengo aquí una A, tengo aquí una B. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primero multiplicar las dos. Y acá tengo una C. ¿No es cierto? Entonces, la C está negada. ¿No es cierto? Y luego tengo acá la D. Miren lo que va a pasar acá la D. Pero, miren, pónganme mucha atención. Aquí, a mi salida, yo tengo A por B. Y acá, a mi salida, yo tengo AB por C negada. ¿No es cierto? Es decir, esto. Ahora, miren, yo tengo AB por D. Entonces, ya tengo una AB. Entonces, simplemente cojo ese punto de aquí y lo jalo hacia acá. ¿Sí se dan cuenta? Y aquí lo voy a tener así. AB y D, por D, ¿no? ABD. Entonces, simplemente la última parte es una OR. Y aquí ya tendré lo siguiente, ¿no? Tendré la parte de arriba, que es AB
C negada más AB, D, ¿no es cierto? Que es la parte de acá. Y ya. Entonces aquí tengo una OR, tengo una AND, tengo una AND y tengo una AND. ¿Ya? ¿Cuál de las dos es mejor diseño digital? ¿Esta o esta de acá? La primera, yo creo. Aquí, porque ocupo solamente 3 compuertas. Mientras que aquí ocupo 4 compuertas, ¿no? Listo. ¿Está entendido? ¿Sí está claro? Ilves, Calva, Obregón, Efraín. Sí, de mi parte, sí. Listo, Sí, excelente. está bien entendido, claro que Sí. hay que ir aplicando más de estos ejercicios. Giovanni. Sí, como no, todo lo de las compuertas, sí, sí, Sí sí la está estoy claro, ¿no? entendiendo. Sí, Ya. sí está claro. Ilves. Sí, concuerdo con el compañero Efraín Lucas. Hay que seguir practicando bastante. Ya vamos a hacer más ejercicios toda la clase, aunque ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? A ver, ¿puedo borrar? De mi parte sí. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para terminar la clase, ¿ya? Copien, por favor, si tienen dónde copiar, si están copiando, copien. El ejercicio dice así. Juan y María son padres de José y Susana. Juan y María son padres de José y Susana. Inge, ya queda menos de un minuto, creo, se va a cortar. Ya. Páusele el video o párele ahí el video.